Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo calcular la cuota de amortización de cualquier periodo en los préstamos que se amortizan mediante el método francés. Vamos a ello. Como vamos a ver, la cuota de amortización, que se representa mediante la letra A mayúscula, con un subíndice T, que nos estaría indicando el periodo en el que nos encontramos, la podemos calcular de diferentes maneras. Pero en todas y cada una de estas maneras debemos hacer algún cálculo previo. Bien, no hay ninguna fórmula que nos permita calcular directamente el importe de la cuota de amortización sin haber calculado previamente otras variables. Vale, vamos a ver diferentes métodos y luego yo diré con cuál de ellos me quedaría. El primer método consiste en calcular la cuota de amortización de cualquier periodo a partir de la cuota de amortización del primer periodo. ¿Cómo se podría calcular? Pues bien, a partir de la siguiente fórmula. La cuota de amortización del periodo T la vamos a obtener multiplicando la cuota de amortización del primer periodo por 1 más I elevado a T menos 1. ¿Vale? Esta fórmula parece sencillita, ¿verdad? Pues bien, gráficamente, ¿de dónde sale esto? Vale, vamos a suponer un préstamo, ¿vale? Que en el momento 1, 2, 3, ¿vale? Como utilizamos el método francés, los términos amortizativos son constantes, pero las cuotas de amortización varían en cada periodo, ¿vale? Siendo cada vez mayores. Pues bien, imaginaros que llegamos hasta el periodo T. Y aquí es donde queremos calcular la cuota de amortización, ¿vale? Esto finalizaría ahí en el periodo N con la cuota de amortización N. Además de estas cuotas de amortización, también tendríamos que tener en cuenta que los términos amortizativos incluyen intereses. Vale, pues bien, este método lo que hace simplemente es que coge este importe de aquí, ¿vale? Y lo lleva hacia adelante en el tiempo hasta este momento de aquí, hasta el momento T. ¿Cuántos periodos lo estamos echando hacia adelante? T. No, lo echaríamos T periodos hacia adelante si estuviéramos aquí, en el momento 0. Pero resulta que nosotros estamos en el momento 1. Por eso lo echa hacia adelante T menos 1 periodos. Vale, ¿qué ocurre con este método? Pues lo que ocurre es que para poder aplicarlo tenemos que conocer el importe de la cuota de amortización del primer periodo. Si no lo conocemos, pues lo tendremos que calcular. Vale, vamos a ver ahora de una manera sencilla cómo podríamos calcular la cuota de amortización del primer periodo. Vale, el término amortizativo lo vamos a tener que calcular sí o sí en este tipo de ejercicios. ¿Vale? Ya hemos visto en vídeos anteriores que es muy fácil de calcular. El término amortizativo es el resultado de sumar la cuota de interés y la cuota de amortización. Si estamos en el primer periodo, pues le ponemos el subíndice 1. Si queremos despejar o conocer el importe de la cuota de amortización del primer periodo, pues simplemente la cuota de interés la tendríamos que pasar a la otra parte restando. Vale, vamos a ver ahora cómo podríamos calcular cada una de estas dos cosas. El término amortizativo, ¿vale? Ya directamente voy a poner su fórmula. Hemos visto en los vídeos anteriores que se podría calcular así, ¿vale? Por otra parte, tenemos que la cuota de interés del primer periodo la podríamos calcular multiplicando el importe inicial del préstamo por el tipo de interés, ¿vale? Este importe lo sabemos, lo vamos a tener siempre entre los datos. Vale, y pues nada, una vez que hemos visto cómo calcular estas dos cosas por separado, ahora lo podríamos juntar y decir que la cuota de amortización del primer periodo la podemos obtener restando al término amortizativo el resultado de multiplicar el capital inicial por los intereses. O si queremos seguir desarrollando esto, en vez de poner alfa, podría poner C sub 0 dividido entre el valor actual de la renta de n términos valorada al tipo de interés I menos C sub 0 por I. ¿Vale? Pero bueno, al fin y al cabo, aquí lo que estamos poniendo sería el término amortizativo y aquí lo que estamos poniendo sería la cuota de interés del primer periodo.
podemos ponerlo todo junto o podemos ponerlo por separado, y una vez que tenemos hechos los cálculos, pues sustituir directamente en esta fórmula los resultados que hemos obtenido. Una vez que tenemos calculado la primera cuota de amortización, pues ya podríamos calcular la de cualquier periodo, ¿vale? Vuelvo a poner aquí la fórmula que utilizaríamos. Multiplicaríamos la cuota de amortización del primer periodo por 1 más i elevado a t menos 1. ¿Vale? Esta es una manera, posiblemente sea la más sencilla para calcular la cuota de amortización de cualquier periodo. Vale. Otra manera sería, pues, en el caso, bueno, voy a poner aquí que esto sería la segunda manera. Y consistiría en calcular la cuota de amortización del periodo t a partir de la cuota de amortización del periodo anterior. Pero bueno, para eso tendríamos que conocer la cuota de amortización del periodo anterior, que va a ser raro que la conozcamos. Y nada, simplemente pues tendríamos que coger la cuota de amortización de dicho periodo anterior y multiplicarlo por 1 más i, es decir, capitalizarla un periodo. En esta forma no me voy a parar porque seguramente no va a merecer la pena aplicarla, salvo que por cualquier circunstancia puntual tengáis este dato. Vale, la tercera de las formas no es la más fácil, la más fácil sería la primera, pero sí que es la que voy a utilizar porque no voy a tener que aprenderme ninguna fórmula adicional. Esta fórmula que hemos visto no es que sea muy compleja, ¿vale? Pero pensar a estas alturas del curso cuántas fórmulas lleváis ya. Entonces, vamos a ver cómo calcular la cuota de amortización del periodo t sin tener que calcular o aprendernos ninguna fórmula diferente. Vale, la forma de obtenerlo va a ser a partir del término amortizativo del periodo t, que va a incluir la cuota de interés del periodo t, ¿vale? Esto no haría falta ponerlo porque el término amortizativo es constante, ¿vale? Para calcular el término amortizativo del periodo t tendría que sumar la cuota de amortización de dicho periodo más la cuota de intereses de dicho periodo. Si quiero despejar esto, pues nada, simplemente la cuota de los intereses la paso a la otra parte restando. Y me quedaría alfa menos i sub t. Esta sería la formulita, ¿vale? Esto, ya hemos visto el término amortizativo, ya hemos visto cómo calcularlo, ¿verdad? Muy fácil. Eso lo vamos a tener que calcular siempre. Así que, cuanto antes nos aprendamos la forma de hacerlo, mejor. Tendríamos que dividir el importe del capital inicial del préstamo entre A, N, I. Para calcular los intereses o la cuota de intereses del periodo t, esto es lo que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Podemos hacerlo mediante el método prospectivo. Entonces, para calcular la cuota de intereses del periodo t, tendría que coger el capital pendiente en el periodo t-1 y multiplicarlo por el tipo de interés. Si os acordáis, el método prospectivo pues decía que si quieres calcular la cuota de interés en t, tienes que ver cuál era el importe de la deuda pendiente en el periodo anterior y coger todos los términos amortizativos pendientes de pago, ¿vale? Y calcular el valor actual de esa renta. Lo importante era saber cuántos términos había en esa renta. Y para ello, pues nada, simplemente tenemos que hacer la diferencia entre n menos t menos 1. ¿Vale? Todo esto está explicado con mucha más calma en el vídeo anterior. Entonces, para calcular los intereses, la forma de calcular el capital pendiente del periodo anterior sería actualizando la renta que componen estos términos amortizativos, ¿vale? Durante n menos t menos un periodo, y todo eso valorado al tipo de interés i, ¿vale? Y esto lo multiplicaríamos por el tipo de interés, ¿vale? Por esto de aquí, ¿vale? Bien, una vez que tenemos la forma de calcular el término amortizativo, que sería esta, y los intereses del periodo,
pues lo que tendríamos que hacer sería juntar todo en la misma fórmula. Podríamos poner directamente los resultados, bueno, hacerlo por separado y poner directamente los resultados obtenidos, o si queremos ponerlo todo junto, pues tendríamos que poner alfa menos la cuota de interés del periodo t, y sustituyendo lo que acabamos de ver, pues aquí pondría que para calcular alfa pongo la división entre el capital inicial del préstamo y el valor actual de la renta de todos los términos, menos, ahora pondría alfa por, ahora voy a echar esto un poquito más para arriba, el valor actual de la renta compuesta por n menos t menos 1 términos, valorada al tipo de interés I por el tipo de interés, ¿vale? Esta sería la fórmula. Si comparáis esta fórmula con la que hemos visto antes, es decir, con esta de aquí, pues evidentemente esta es mucho más sencilla. Ahora bien, ya tenéis que decidir vosotros si os merece la pena aprenderola o no. La forma de calcular los intereses, ¿vale? Esto que acabamos de ver aquí, lo tenéis que saber sí o sí, porque no hay otra. Entonces, lo dicho, vosotros decidís. Vale, vamos a ver ahora un caso práctico en el que vamos a utilizar las dos formas que hemos visto, ¿vale? Hemos visto tres, pero la segunda ya os he dicho que no, prácticamente no tiene sentido ni que os la aprendáis. Vale, vamos a ver el caso práctico 11. Este caso práctico dice que nos conceden un préstamo de 50.000 euros a devolver en 10 años mediante mensualidades constantes, ya que utilizan el método francés. Por lo tanto, la duración sería 120 meses. El tipo de interés que nos cobran es el 0, ¿vale? Sería un tipo de interés efectivo mensual, el 0,5%, que si lo pasamos a tanto por 1 es 0,005. Y lo que nos dice es que calculemos la cuota de amortización que tendremos que pagar en la mensualidad 48. Es decir, tenemos que calcular A sub 48. Vale, y en el primer apartado nos dice que lo calculemos a partir de la cuota de amortización del primer periodo, y en el apartado B, mediante la diferencia entre el término amortizativo y la cuota de interés de dicho periodo. Vale, independientemente de qué forma utilicemos, vamos a tener que calcular el importe del término amortizativo. ¿Vale? Para calcular el término amortizativo, pues tengo que dividir la cuantía del préstamo entre el valor actual de una renta de 120 meses valorada al 0,005. Le doy al pause y hago esto con la calculadora. Vale, pues como podéis comprobar en la parte de la izquierda tenemos que el término amortizativo sería de 555,10 euros. Vale, a partir de aquí empezamos a hacer el ejercicio. Vale, el apartado A. El apartado A nos dice que lo calculemos a partir de la cuota de amortización del primer periodo. ¿Vale? Por lo tanto, para calcular la cuota de amortización del periodo 48, tendría que coger la del periodo 1 y multiplicarla por 1 más el tipo de interés elevado a 47, que es la diferencia entre ese 48 y ese 1. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la cuota de amortización del periodo 1 no la conocemos y por lo tanto la tenemos que calcular. Vale, para calcular la cuota de amortización del periodo 1 lo voy a hacer a partir de la fórmula del término amortizativo del primer periodo. ¿Vale? A partir de aquí despejamos la cuota de amortización de ese primer periodo, pasando la cuota de interés a la otra parte restando. Y me quedaría alfa menos I1. Vale. El importe del término amortizativo lo conocemos, ¿vale? Lo acabamos de calcular. Y para calcular la cuota de interés del primer periodo, pues tendría que coger la deuda del periodo anterior, es decir, del periodo inicial, y multiplicarla por el tipo de interés. ¿Vale? Si pongo todo esto aquí junto, pues tendría que el término amortizativo son 555,10 y a eso le tendría que restar el resultado de multiplicar 50.000, que es el importe del préstamo, por 0,005. Vale, aprovecho que en la calculadora tengo el importe del término amortizativo y le resto los 50.000 por 0,005. Y eso sale en total
305,10 euros. Vale, ahora bien, tener cuidado que este no es el resultado de lo que nos está pidiendo este ejercicio. Una vez que tengo esto calculado, ahora lo que tengo que hacer es sustituirlo ahí, ¿vale? De forma que la cuota de amortización del periodo 48 será el resultado de multiplicar 305,10 por 1,005 elevado a 47. Vuelvo a la calculadora, aprovecho que tengo ahí el importe de la primera cuota de amortización y lo multiplico por 1,005 elevado a 47. Le doy al igual y sale que sería 385,70. ¿Vale? Esto sería la cuota de amortización del periodo 48 calculada a partir de la cuota de amortización del primer término. Vale, vamos a calcularlo ahora de otra manera. Vamos al apartado B, que es pues calculando la cuota de interés del periodo 48 y el término amortizativo de dicho periodo. Vale, para calcular la cuota de amortización del periodo 48 tendría que restarle al término amortizativo la cuota de interés del periodo 48. Entonces, para calcular la cuota de interés del periodo 48 tendría que actualizar los términos que, bueno, antes de hacer eso tendría que multiplicar la cuota pendiente de pago del periodo 47 multiplicada por el tipo de interés. Para poder calcular la cuota, o bueno, el capital pendiente al finalizar el periodo 47, tendría que actualizar la renta, que estaría compuesta por, habíamos dicho que tenía 120 términos esa renta, si le resto 47, pues serían 53 más 20, 73 términos valorada al 0,005. Vale, seguimos haciendo cálculos y tendría que la cuota de interés sería el resultado de multiplicar el importe del término amortizativo que hemos calculado antes y que sería 555,10 por el valor actual de esta renta compuesta por 73 términos, que aquí nos aprecia bien que eso es un 3, valorada al 0,005. Le doy al pause al vídeo y hago esta operación con la calculadora. Vale, y el capital pendiente de amortizar tras los 47 primeros periodos sería 33.880,16. Ahora bien, tener mucho cuidado porque he empezado a explicar esto, me acabo de dar cuenta, y estoy explicando todo el rato cómo calcular el capital pendiente, pero se me ha ido olvidando poner que en las fórmulas esto además lo tengo que multiplicar por el tipo de interés. Es decir, este resultado lo tendría que multiplicar por 0,005. Así que pongo aquí también el tipo de interés y ahora vamos a ver esto en la calculadora cuánto daría. ¿Vale? Lo multiplico por 0,005 y sale 169,40. Vale, pues ahora vuelvo a esta formulita de aquí. ¿Vale? Como sé el importe del término amortizativo y acabo de calcular la cuota de interés del periodo 48, pues podríamos decir que la cuota de amortización del periodo 48 será el resultado de restar término amortizativo menos la cuota de intereses de dicho periodo. Si sustituimos esto por sus datos, tendría 555,10 menos 169,40. Vale, me vengo a la calculadora y hago 555,10 menos 169,40 y como podéis comprobar, pues sale 385,70, que es exactamente lo mismo que habíamos visto en el apartado A. ¿Vale? Así que habéis podido comprobar que da lo mismo utilizar un método que otro. ¿Cuál es más fácil? El del apartado A. ¿Con cuál no os tenéis que aprender ninguna fórmula nueva? Con el del apartado B. Vosotros decidís. Y nada, con esto acabaríamos este caso práctico, este apartado. Y como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.